Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hacer la presentación del trabajo Fútbol Inclusivo de la garantía a la intervención comunitaria. Relaté a modo de experiencia el proyecto de integración social y urbana a través del deporte Fútbol Inclusivo, y este tuvo como escenario la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del periodo del 2012 al 2019, y el trabajo data de la experiencia del año 2015 particularmente. A modo de contextualizar la iniciativa, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, SECHI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la encargada de diseñar, coordinar y planificar la transformación urbana y la inclusión de los asentamientos y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, los barrios informales. Y como paradigma tenía la gestión social del hábitat, y se basaba en tres ejes: la presencia territorial, el urbanismo social y la inclusión desde una perspectiva del hábitat. Y dentro de estos ejes tenía una línea de trabajo muy fuerte que era la gestión asociada con organizaciones de la sociedad civil. Por consiguiente, la Secretaría convocó a una organización que tenía experiencia en el desarrollo deportivo para que diseñe y de manera conjunta implemente un proyecto deportivo, y de ahí nace esta iniciativa, este proyecto. Ahí van a ver que esta es una imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los puntos amarillos son los lugares en donde se llevó a cabo este proyecto y que eran parte de un proceso de la mejora del hábitat. Fútbol callejero, también conocido como fútbol inclusivo, es una herramienta, una metodología que difiere un poco de la práctica tradicional del fútbol. Como una definición, es una metodología de trabajo que utiliza el fútbol como una herramienta para la transformación individual y colectiva, generando un proceso formativo en niños, niñas y jóvenes a través del deporte y el abordaje de valores humanos. Y la misma se divide en tres tiempos. Ahí, antes de arrancar con la división esquemática de los tiempos, el primer punto a destacar es que es una práctica mixta, es una práctica de fútbol mixto, y se cuenta con la presencia de un mediador y no de un árbitro, que voy a desarrollar un poco más adelante. Como un primer momento de la práctica de esta metodología, aparece el consenso de reglas, en donde los chicos y chicas que juegan consensúan las reglas, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el juego. Acá están viendo una imagen de un evento regional que se hizo en la provincia de Buenos Aires, donde está el equipo A, el equipo B, y los mediadores ahí de color blanco. Esto es el primer momento de la metodología. El segundo momento, segundo tiempo, si el juego sigue, es el tiempo-juego de neto, digamos, la práctica deportiva que se llevan a cabo con las reglas que se pusieron en el primer tiempo. Y existe un tercer tiempo de reflexión, de mediación, que se habla sobre lo sucedido en el partido, se ve quién cumple las reglas y quién no, y en el caso de estar en el marco de un evento, se define quién ganó el partido, porque esto a su vez tiene un sistema particular de puntuación. Un espacio de mediación donde se dialoga. Hay como aspectos a destacar, los más importantes es la práctica deportiva mixta, la presencia de un mediador y no de un árbitro. No quiero profundizar mucho porque no me va a dar el tiempo, pero lo más interesante, lo más importante es que el mediador interviene cuando es necesario. Si los chicos y chicas consensúan las reglas, juegan sin inconveniente, va a intervenir lo menos posible, salvo que haya alguna actividad conflictiva, o interviene especialmente en el momento de la reflexión y de mediación. Y la gran diferencia con un árbitro es que los niños y adolescentes no depositan la responsabilidad en un tercero, es decir, si se comete una falta grave o hay un insulto, se habla y no esperan a que un tercero intervenga o defina la situación. Como mencioné anteriormente, los tres tiempos, destacando el consenso de reglas y la mediación, y al momento de la mediación se hace un abordaje sobre los valores humanos: el respeto, la solidaridad y la cooperación. El respeto a las reglas acordadas, la solidaridad con el otro equipo y la cooperación con el mismo equipo. Esto es lo más importante y lo más destacado. Ahora bien, esto en la implementación de un proyecto lleva un proceso, es decir, es difícil que se implemente esto
en el primer día, y es lo que pasó en el proyecto Fútbol Inclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que es el proyecto en sí, en la implementación, se desarrollaron 12 núcleos de práctica deportiva, y la misma consistía en estímulos de 2 a 3 veces por semana, 6 horas semanales, un rango etario de 8 a 18 años de edad. Estaba a cargo de cada núcleo una pareja pedagógica que a su vez era acompañado y tenía una participación activa, un referente barrial, es decir, alguien propio de la comunidad. Y los 12 núcleos, todos se implementaron en espacios públicos. Plazas, calles cortadas, bulevar, siempre en espacios públicos. Este es uno de los barrios, Silañez, donde se implementó la metodología. Ahí hay una clara diferencia entre el antes, el durante y después. Más allá de esta diferenciación, este era un barrio muy particular. Por un lado, por ahí no se llega a apreciar, del lado derecho existe el asentamiento que estaba en proceso de urbanización, y del otro lado un barrio tradicional, digamos, de la zona sur de Buenos Aires, y que no solamente esto fue un mejoramiento del espacio público y como apropiación también del espacio público por parte de la comunidad, sino que también funcionó como un punto de encuentro. Y con respecto a los desafíos, logros y aprendizajes de esta iniciativa, esto por ahí fue lo que consideré más importante en destacar. El primer obstáculo fue el carácter externo de la iniciativa, particularmente por los adultos. Imagínense que es algo diferente, es algo nuevo que se implementaba en esas comunidades, y el equipo de trabajo en general, casi todas las personas, no pertenecían, con lo cual había al principio cierta desconfianza y generó cierta resistencia. Y después por parte de los niños, niñas y adolescentes, es decir, la ciudad de Buenos Aires es una zona donde hay muchos equipos de primera división, equipos de ascenso, y tienen repartido por muchos lugares los semilleros, que son los lugares donde se reclutan a niños para que el día de mañana puedan llegar a jugar en primera. Entonces, venir con una propuesta de práctica deportiva mixta, en donde no hay un árbitro, hay un mediador, y hay un espacio donde se habla de valores, hubo una considerable resistencia, por sobre todo al inicio de la actividad. Y otro obstáculo fue los referentes barriales, que lo había mencionado anteriormente. Es decir, ellos tienen una gran fortaleza, que es la capacidad de convocatoria, la referencia positiva con los jóvenes, la capacidad de movilización. Ahora bien, esa fortaleza a su vez fue su debilidad, y se vio particularmente en la primera parte del proyecto. ¿Por qué? Porque si faltaba el referente al principio, por X motivo, disminuía mucho la convocatoria. Si por ahí el referente en paralelo tenía otro evento, también caía la convocatoria, pero por sobre todo se vio en un momento particular, cuando ya se había iniciado la práctica deportiva de la metodología con los núcleos, empezaron el mejoramiento y la urbanización, es decir, a construirse plazas, canchas. Entonces las actividades se trasladaron a otro lugar, 200 o 300 metros ya previamente estipulada. En esos barrios donde la construcción de poder, o una de las maneras de construcción de referencia y poder, es la disputa de territorio, que un referente se corra 300 metros era conflictivo, o a veces directamente no iba. Obviamente se pudo revertir esa situación, pero fue todo un proceso. Y como logro de la iniciativa, particularmente en el año 2015, fue consolidar y referenciar la práctica del fútbol inclusivo. Por ahí es una obviedad, pero implementar 12 talleres o 12 núcleos de práctica deportiva diferente en 12 espacios donde no existía una práctica deportiva con una modalidad diferente costó muchísimo, y considero que fue un gran logro. Y por sobre todo creo que el motivo principal fue la construcción vincular, la construcción vincular social, no solamente, digamos, en los núcleos de práctica deportiva, sino el acompañamiento de las familias, los vecinos, la comunidad. Creo que fue un gran eje de instalación de esta práctica. Ahí, para ir cerrando, en el mismo año, en el marco de implementación de este proyecto, se realizó la Copa América de fútbol callejero con esta metodología, en donde durante 6-5 días se nuclearon a varias delegaciones que practican esta metodología de Latinoamérica, y se llevó una
una jornada tanto de práctica de fútbol inclusivo como intercambios y salidas culturales para conocer la ciudad. Ahí creo que está jugando la final Brasil y Colombia, y lo que se hace siempre es se adapta un microestadio en un espacio público. Si no me equivoco, esto es el Rosedal en Palermo. Y a modo de conclusión y reflexión de este proyecto especialmente, el deporte es una efectiva herramienta de intervención comunitaria, ya que permite contribuir en los procesos de inclusión social en situaciones de conflictividad y vulnerabilidad. Es decir, el Estado no solamente hace formar parte orgánica de estos planes o programas para garantizar el deporte, sino también utilizarlo como una herramienta de intervención. Y por último, la práctica deportiva mixta con espacios específicos para el diálogo especialmente permiten un mejor abordaje de las problemáticas actuales que viven los jóvenes. Por último, es importante destacar que en estos barrios, al haber pocos espacios y haber mucha disputa de poder, en general se viven varias situaciones conflictivas, y esta práctica es efectiva y es una de las formas de abordar y contribuir para revertir estas problemáticas. Bueno, no sé si hay un espacio para preguntas, pero espero haber sido claro y que les haya gustado. Muchísimas gracias.